Es el milagro de Colombia. Tras sobrevivir a un accidente de avioneta y permanecer perdidos durante más de un mes en la selva amazónica, 4 niños indígenas fueron hallados con vida. Son imágenes y una historia que llegan al corazón. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Los 4 hermanos perdidos durante 40 días en la selva colombiana, encontrados con vida tras una inédita y milagrosa operación de rescate. Están estables y reciben en Bogotá atención médica y la visita del presidente Petro. Termina el viaje más largo que ha hecho la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y que además ha sido su estreno en Latinoamérica. Brasil, Colombia y Panamá fueron los destinos de una ofensiva diplomática que enseguida analizamos con nuestra enviada especial Úrsula Moreno. Una noticia que en realidad es el material para una película de ciencia ficción, pero es una historia real. 4 menores perdidos en la selva amazónica colombiana durante 40 días fueron encontrados con vida. La búsqueda fue una operación militar donde fuerzas del ejército y pobladores indígenas de la zona trabajaron mano a mano. Una operación compleja y larga que también incluía a 10 perros de rastreo, de los cuales 4 siguen perdidos. Entre ellos, Wilson, un perro que encontró a los niños y los acompañó en la selva durante algún tiempo. Este sábado, el presidente colombiano Gustavo Petro se desplazó hasta el hospital de Bogotá, en el que se encuentran ahora los niños, para visitarlos y para expresar su admiración por su valentía. Para Petro fue su aprendizaje de vivir en la selva lo que los salvó. Los niños están estables. En la madrugada del 1 de mayo, un modesto Cessna 206 en el que viajaban 7 personas hacia San José del Guaviare, la capital de uno de los departamentos más grandes de Colombia y uno de los menos poblados, emitió una alerta de socorro por avería del motor. La difícil geografía y los vientos complicaron las maniobras de urgencia de la pequeña avioneta que de repente cayó al vacío. El piloto intentó amerizar en el caudaloso río Apaporis, pero terminó chocando contra los enormes árboles que flanquean uno de los afluentes más grandes del Amazonas. Allí empezó la incertidumbre que mantuvo a las autoridades y la opinión pública en vilo. 17 días después, fuerzas militares, policías e indígenas lograron dar con la aeronave siniestrada. Dentro yacían los cadáveres de 3 adultos. No había rastro de los niños. La búsqueda apenas empezaba. 100% de expectativa. Por las huellas que hemos encontrado, por las evidencias que han dejado nuestros menores y por las condiciones que, a pesar de lo inhóspita de la selva, le ofrecen a nuestros menores alimentos y también bebida, pero también porque vienen de una etnia, de una raza de indígenas allá de la Araraquara, que de alguna manera hace un poco más fácil la adaptación y la supervivencia en la selva. El operativo fue creciendo en recursos y tamaño, conforme se encontraban indicios de que los niños podrían seguir vivos. Se encuentra un grupo de un poco más de 100 personas en lo que es el esfuerzo principal, el esfuerzo de apoyo y en lo que tiene que ver con planeamiento y mando y control de las acciones que se están realizando en el área. El registro de personas que han sobrevivido tanto tiempo perdidos en la selva es escaso. En 2021, un piloto logró sobrevivir hasta 36 días en el Amazonas brasileño. En Colombia, a día 38, la búsqueda continuaba. Pero este viernes, las autoridades reportaron el milagro al presidente Petro. Ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Uno a uno, envueltos en frazadas térmicas, los niños fueron trasladados a Bogotá para recibir atención médica. Son un testimonio de esperanza y de amor por la vida que ha calado hondo en la opinión pública colombiana y que sigue dando la vuelta al mundo. Es una alegría y es el milagro que Colombia esperó durante 40 días. Alexandra Correa, en Bogotá, los niños están en la capital, reciben atención médica, están estables. ¿Qué más me puedes contar y qué reacciones tenemos, Alexandra?
Ay, sí, Ana, de mucha felicidad, así es, están estables, según el reporte médico que salió desde el Hospital Militar Central de aquí de Bogotá, en donde se encuentran los niños recibiendo atención pediátrica. El médico militar dijo que los niños tienen lesiones en tejidos blandos, picaduras, lesiones en la piel, deshidratación, pero nada grave, y están estables, muy estables de salud. Estarán al menos 2 o 3 semanas en el hospital para exámenes clínicos, Ana, para soporte nutricional y psicológico. Empezará el acondicionamiento de alimentación por vía oral, ya que pasaron 40 días sin este proceso de suficiente ingesta. La directora del Bienestar Familiar aquí en Colombia, Astrid Cázares, quien está junto al ministro de Defensa, Iván Velázquez, y el presidente Gustavo Petro y su familia, están en el hospital visitando a los niños, y ella nos dijo que están contentos. La niña mayor sonrió, están inquietos por jugar los más pequeños. Hablan mucho, dijo la directora a algunos medios de comunicación a través de las redes sociales del oficialismo, y pues las reacciones en el país, como te digo, son de felicidad, de esperanza, como se llamó esta operación. Esto es realmente un milagro, Ana. Primero, como dice, sobrevivieron a un aparatoso accidente y luego salir milagrosamente vivos de la selva, un hecho increíble, especialmente por la bebé de 1 año, quien cumplió su primer cumpleaños, estando perdida junto a sus hermanos allí en la selva, Ana. Bueno, estás contando y se me pone la piel de gallina desde que conocí la noticia, llevo así. Alexandra, me interesa, ¿cómo se pudo dar finalmente con ellos? Fue una búsqueda dura y larga. Sí, Ana, muchos factores sumaron, digamos, a este hallazgo, aunque ningún miembro de los operativos ha salido a contar detalles de las operaciones ni del mismo, ni están autorizados de momento a hacerlo, según fuentes del Ministerio de Defensa consultados por Deutsche Welle. Sabemos que fue vital, por ejemplo, el hecho de que los niños quedaran vivos tras el siniestro junto a su hermana mayor de 13 años, quien, según la abuela, estaba acostumbrada a cuidar de sus hermanos pequeños en las tareas diarias, y por ser indígenas huitoto también conocían los terrenos selváticos del suroriente colombiano, sabían identificar las frutas no venenosas y están acostumbrados a condiciones selváticas y no de ciudadana. También ayudó mucho el hecho de que el Ejército Nacional tirara al menos 100 paquetes de comida en un radio amplio por donde sucedió el accidente de la avioneta, en donde murieron 3 adultos, como lo sabemos, incluyendo la mamá de los niños. Tercero, hubo 52 horas de perifoneo en lengua materna huitoto por parte de la abuelita, que les decía: no se muevan, quédense allí donde están. Leslie le decía ella a la nieta mayor, y parece que esto ayudó a que los niños pudieran ser encontrados sanos. Muchísimas gracias por ampliarnos todas estas informaciones, Tata. Felicísima noticia en Colombia. Fueron hallados esos 4 niños perdidos en la selva. Alexandra Correa, un abrazo fuerte hacia Bogotá. Igualmente, con grandes y buenas noticias. Hasta pronto. Seguimos hablando de Colombia. Varios líderes de Latinoamérica celebraron este sábado el acuerdo de cese al fuego firmado el viernes en La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Se trata de un inédito cese al fuego de 6 meses que comenzará el 3 de agosto y es el más largo que han acordado hasta ahora el gobierno y la guerrilla. El tratado se firmó en La Habana en un acto que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro y del primer comandante de la guerrilla, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García. El cese de hostilidades será supervisado por la ONU y también por la Iglesia Católica. Las partes se volverán a encontrar en Venezuela el 14 de agosto próximo. Y finalizó este sábado el viaje más largo que ha hecho la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, y que ha sido además su estreno en Latinoamérica. Brasil, Colombia y Panamá fueron las 3 estaciones de esta ofensiva diplomática de la responsable de Exteriores alemana. En Brasil viajó acompañada del ministro de Trabajo, Hubertus Heil, con el objetivo de firmar acuerdos para reclutar mano de obra en el sector de la salud que tanta falta hace en Alemania. En Colombia la ministra se reunió con la vicepresidenta Francia Márquez, a la que entregó un galardón por alzar su voz en defensa de las mujeres y de las minorías. Y en Panamá visitó el Canal, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, en un intento de consolidar relaciones también en Centroamérica. Pues sí, una ofensiva diplomática en Latinoamérica, un continente que Baerbock calificó de socio natural, con el que Alemania tiene mucho en común. Nuestra enviada especial, ahí la ven, Úrsula Moreno, acompañó a la delegación alemana en ese viaje. Úrsula, un placer tenerte aquí. Además, acabas de llegar, prácticamente del aeropuerto te has venido al estudio. Vamos a ver, Baerbock, ¿se cumplió lo que se propuso? ¿Hay mejores relaciones bilaterales ahí? Digamos que ha sido una iniciativa muy importante este viaje porque
Desde el 2019, cuando el anterior ministro de Exteriores, Heiko Maas, puso en marcha también una iniciativa para tender puentes con Latinoamérica, el continente prácticamente había caído en el olvido. Fue con la pandemia todavía más, ¿no?, que apenas ha habido relaciones. Y recién ahora, con la guerra, hemos visto cómo los distintos gobiernos europeos buscan socios geopolíticos. Puedo decir que Baerbock en estos días ha consolidado una agenda climática, claramente, no solamente aportando más al Fondo de la Amazonía, ha garantizado proyectos ya existentes, la continuidad de esos proyectos, por ejemplo, en la selva de Belém, esas mujeres que plantan cacao sostenible ahí. Ayer en Panamá también prometió que iba a seguir manteniendo la protección de los humedales, es decir, que al final ha repetido varias veces durante el viaje, tanto la selva de Darién como la selva amazónica al final son el pulmón verde del planeta y a todos corresponde protegerlo. Ha consolidado también una agenda de transición energética. Alemania está muy interesada en el hidrógeno verde de Latinoamérica, pero tanto Colombia como Brasil como Alemania todos quieren abandonar los combustibles fósiles y ahí claramente hay un consenso. Y finalmente también ha consolidado una agenda de captación de mano de obra, porque ya lo veíamos, en Brasil hay muy buenos profesionales en el sector sanitario, enfermeros, cuidadores. En este país hace mucha falta, pero ha habido muchos obstáculos a la hora de conceder visados, etcétera, y ahora han venido con la firma de varios acuerdos para facilitar la inmigración de aquel personal que no sea necesitado en Brasil. Y que hace mucha falta aquí. Y hablando de Brasil, Úrsula, le ha dedicado el grueso del viaje a Brasil. Pasó 3 días allí. Baerbock es el primer socio comercial de Alemania en Sudamérica, pero no siempre es un socio fácil Brasil. No. Alemania no oculta su descontento ante esa postura de equidistancia que Brasil mantiene con el gobierno de Rusia. A todas luces ahí realmente... Eso complica muchísimo las relaciones. En un discurso que mantuvo la ministra en la Fundación Getúlio Vargas, dijo claramente: yo entiendo que los latinoamericanos no sientan la amenaza de una guerra que está a 12.000 kilómetros de distancia, pero las repercusiones negativas de esa guerra las sentimos todos en todo el planeta. Seguramente tampoco fue fácil la conversación con Celso Morín, con el asesor de Exteriores de Lula, que fue un encuentro también a puerta cerrada, y en general Alemania y Europa tienen muchas reticencias ante la presencia china, obviamente, en Latinoamérica. En Brasil es muy importante. China es el primer socio comercial de Brasil desde hace 14 años y cuando en abril Lula fue a China se trajo 15 acuerdos bilaterales bajo el brazo. Pero es evidente que China está ahí para quedarse. Haciendo un balance de todo este viaje, de todos los ministros que han pasado por Latinoamérica, ¿crees que es el principio de una luna de miel? ¿Vamos a ver un posicionamiento más alineado ahora hacia la Unión Europea y un alejamiento de China o no? Honestamente no, creo que Europa llega tarde, que China, como te decía, está ahí para quedarse y en Latinoamérica lo ven de manera muy distinta. Dicen claramente que no quieren elegir, que hay sitio para todos. Entonces, ese es un tema que me ha quedado muy claro después de estos días viajando por Latinoamérica. Lo que sí se puede hablar de una luna de miel es del hecho de las mujeres que ha ido conociendo Baerbock por el camino. Hemos visto las imágenes con la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, en Brasil, luego Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, y ayer la ministra de Relaciones Exteriores, Janaina Tawaini. Son todas mujeres muy fuertes, en Panamá, mujeres muy fuertes que han impresionado mucho a Baerbock, lo ha dicho, son mujeres que llevan adelante agendas feministas, muy luchadoras en su país, que no lo tienen nada fácil. Y ahí Baerbock se ha tomado un ejemplo porque también quiere sacar adelante su agenda de política exterior feminista en este país. Ana. Y tú estuviste acompañándola en ese viaje también con otros periodistas. Muchísimas gracias, Úrsula, por contarnos todo esto. Cambiamos de tema. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció este sábado por primera vez que la contraofensiva está en marcha. Sin embargo, rehusó dar más detalles. Sus palabras llegaron durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que se encuentra de visita en Kiev. Los ataques ucranianos se han multiplicado en las últimas semanas en los frentes de Donetsk y Zaporilla, donde Rusia asegura estar repeliendo decenas de ellos a diario. Moscú afirma que el ejército ucraniano no ha logrado los objetivos que se marcó. Y a continuación queremos repasar otras noticias que también ocupan los titulares. En Francia, el hombre que este jueves apuñaló a 4 niños y 2 adultos en la ciudad de Annecy ha sido imputado por la Fiscalía, aunque no por delitos terroristas, sino por tentativa de asesinato. Según las autoridades, las víctimas siguen hospitalizadas, pero ya no corren peligro de muerte.
El atacante es un refugiado sirio que llevaba varios meses en Francia como sin techo. El terrorista Ted Kaczynski, conocido como el Una Bomba, murió este sábado a los 81 años en una cárcel federal de Carolina del Norte, en la que cumplía condena a cadena perpetua. Entre 1978 y 1995, Kaczynski, un genio de las matemáticas educado en Harvard, realizó una serie de atentados con cartas bomba en los que murieron 3 personas y otras 23 resultaron heridas. Hacemos ahora una breve pausa, volveremos en los próximos informativos. Gracias por acompañarnos.